quiero testificar para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Hace alrededor de 10 años, cuando conocí la iglesia, entre las primeras profecías que Dios me dio fue el de devolverme aquel ser que había perdido, ya que hace 4 años atrás tuve un embarazo y la niña murió. Cuando tenía 6 meses de gestación, esto me causó mucha tristeza y depresión, pues pensaba que era mi culpa. Fue así que el Señor empezó a hablarme de aquella promesa, pero me rehusaba, ya que en aquel momento ya tenía un niño de 3 años de edad y le decía que era muy difícil sostenerlo y la relación con su papá era muy difícil. Fue así que Dios en su infinita misericordia me decía que cambiaría ese varón y me haría un varón nuevo. Me hablaba que restauraría mi hogar y me volvería aquel ser que perdí y que no me angustiara por lo económico, pues todo lo daría. El Señor me hablaba que muy pronto y reiteradamente me lo hablaba, que devolvería aquella pequeña, pero al mismo tiempo el Señor me hablaba que me daría un ser nuevo, que sería de bendición para mi hogar y llegaría de sorpresa. Y lo aguardé en mi corazón. Comencé a comprar ropa de niña confiando en aquella palabra que Dios me hablaba. Mi esposo y mi familia se reían, pero yo creí en esas palabras y lo aguardé en mi corazón. Hace un poco más de 2 años quedé nuevamente en embarazo. Fue una alegría inmensa, como Dios lo habló, fue una sorpresa. Hizo el cambio en mi esposo y ahora se congregaba conmigo en la iglesia. Era un hombre nuevo, tal cual sus palabras, restauró ese amor, ese hogar conforme pasaba el tiempo. Cuando nació nos dimos cuenta de que no era esa pequeña, sino un varón. Al principio en mi corazón se llenó de tristeza, pero Dios cambió en un instante ese sentir y me llené de regocijo por ese nuevo ser. Mi esposo y yo tomamos la decisión de operarnos, pues consideramos que ya era suficiente con mis 2 hijos. Y de un momento a otro me enteré que nuevamente estaba en embarazo. Me preocupé muchísimo. Fue así que fue pasando el tiempo y llegó esta pandemia, con 4 meses de gestación. Nuestros ingresos se vieron reducidos significativamente, pero Dios en su grandeza nos sostuvo con ayudas alimentarias, pañales para mi hijo pequeño, hasta dinero para poder pagar las cuentas. Dios se ha glorificado en todo, mostrándonos así que era su mano quien nos llevaba. El pasado 30 de agosto comencé labor de parto. Fue así que nació morada y sin respirar. Solo veía cómo todos corrían con ella y estaba el pediatra, enfermeras, médicos, mucha gente alrededor de ella, y en ese momento preguntaba por su estado y nadie me daba información. Al pasar las horas me dice el obstetra que tiene que trasladarla a un hospital de alta complejidad porque allí no tienen cómo atenderla y quedó sufriendo de hipoxia y necesitaban colocarle un gorro para enfriar su cerebro y no se inflamara, que esperáramos y que no fuera tan severo el daño y cuáles iban a ser las secuelas, que orara mucho, que si sabía, orara mucho. Hermanos, mi corazón se derramó en oraciones para Dios y mover su mano a misericordia, recordándole esas promesas que me había hecho, tal cual como nos ha enseñado nuestra hermana María Luisa y el hermano Carlos Alberto Baena, y asimismo mi esposo y mi familia que también se congregan en la iglesia, cada uno oraba al Señor. La niña entró en UCI neonatal. Al otro día del parto, me permiten visitarla y conocerla, ya que no pude en el momento del parto. Y al estar tantos aparatos, mi corazón siente un vacío. Así que en ese momento le impongo las manos y le clamo con todo mi corazón a Dios que haga una sanidad en esa pequeña. Es así que el pediatra me dice que no hubo necesidad de hacer el traslado, que ella en un instante tuvo una recuperación milagrosa y comenzó a reaccionar y a respirar, y como a las pocas horas de nacida podía abrir los ojos y miraba atentamente a su papá, el cual se la dejaron también mirar. El pediatra se asombraba de cómo se recuperó y de la manera tan rápida. Estando en UCI le realizaron muchos exámenes y muchos especialistas la vieron, neurólogos, pediatras, fisioterapeutas. Con el pasar de los días, poco a poco la iban desconectando de los aparatos, le quitaban el oxígeno, la sonda por donde la alimentaban y demás. Veíamos la manifestación de Dios cada día y es así que el pediatra nos decía que solo había visto 3 casos como ella, pero que ninguno sobrevivió y se asombraba de su recuperación. Y examen tras examen todos salían buenos, no había secuela alguna. Después de darnos los peores diagnósticos, veíamos cómo Dios hacía su obra y todos sus movimientos, sus signos, todo era normal en ella. Y fue así que el pediatra nos decía que éramos muy afortunados. Casos como estos son muy raros. Y ya pudimos llevarla a casa y poder disfrutar de la bendición que el Señor nos regaló. Y como mi esposo le tocó reconocer que en ese momento cuando él se burlaba porque compraba ropa, también lo había hecho Dios de una manera tan perfecta, sin imaginar que nos tocaría una pandemia y nuestros ingresos se afectarían y no tendríamos cómo comprársela. Todo lo testifico para darle la gloria, la honra a nuestro Padre Celestial. Amén. Hermanos, testifico para la gloria, la honra y la alabanza de mi Padre
que en mediados del mes de noviembre Dios le hizo la promesa a mi hijo que estaría guardando su vida. Así es como esa semana mi hijo tuvo una cita médica. El diagnóstico fue cáncer, que tenía cáncer y los médicos lo miraban con tristeza porque es muy joven. Mi hijo tiene 16 años para enfrentarse a ese cáncer y ahí empezó todo el tratamiento. Y en ese momento empezó todo esto de la pandemia, cuando la cuarentena era más extensa, que no podíamos salir de las casas. Mi hijo tuvo nuevamente una recaída en su salud y nos tocó salir donde los médicos nuevamente. El médico nos dijo, esto es de gravedad, y así es como siempre con la fe en el Señor: Señor, eres tú quien obra. Y así es, hermanos, como a los 2 días nos llamaron, ya con la autorización de para la cita con los especialistas, con la autorización para exámenes. A los 15 días ya teníamos los exámenes y así es como el especialista afirmó que era un cáncer agresivo y dio la orden para la cirugía prioritaria y se la realizaron a los 2 días. Y ahí, hermanos, vimos la gloria del Señor, cómo se manifestó, cómo nos respaldó, cómo el Señor agilizó los tiempos, porque tenemos un Dios vivo de grandes y maravillosas soluciones. Y yo me aferraba a Dios, nos aferramos a Dios, a sus enseñanzas, a esas meditaciones que eran como una respuesta. Yo le pedí al Señor, cuando la hermana oraba, Dios en su profecía diciendo que estaría sanando el cáncer, que estaría quitando enfermedades terminales, enfermedades difíciles. Y yo le oraba al Señor. Y así es, hermanos, como tuvimos mi hijo la cita con el especialista, donde le tomaron los exámenes avanzados y allí el especialista nos dijo que él estaba curado de ese cáncer, que había sido una cirugía a tiempo, una cirugía muy bien realizada, hermanos. Y sabemos que no fue el hombre médico, sino que fue la mano de nuestro Dios Todopoderoso, que se glorificó y permitió que esa cirugía fuera a tiempo. Todo lo testifico, hermanos, para la gloria, la honra y la alabanza de mi Padre Celestial. Voy a testificar para enaltecer, glorificar y honrar el nombre de nuestro Padre Celestial. El Señor me dio una orden hace mucho tiempo, en el cual el Señor me hablaba y me decía que tenía que retomar nuevamente mis estudios. Después de un tiempo fui diligente, me inscribí en una institución. En el momento en que yo me inscribí en la institución, pues se me dificultaba bastante porque cuento todavía con niños pequeños y también las posibilidades económicas no estaban aptas para yo poder retomar en esa época mis estudios. Llegó el tiempo de este confinamiento, de esta cuarentena aquí en Ecuador. Por medio de una amiga, el Señor propició un momento muy maravilloso en el cual Él me abrió una puerta grande en lo intelectual. Por medio de aquella amiga conocida, me llegué a enterar de que había las oportunidades de estudiar por línea. Fue muy maravilloso, entonces yo le dije, claro, entonces dice, Señor, esta es la oportunidad que tú me estás dando, porque primeramente me facilitaba el internet para que yo pueda contar aquí en la casa con las enseñanzas de su sierva amada. Dije, bueno, sí, acepté. De inmediato le di mis datos, me pude inscribir y es así que me encuentro hoy en estos momentos estudiando por línea. Algo de acotar muy maravilloso, que el Señor nunca se queda con nada, porque no terminan ahí las bendiciones del Señor. El Señor me venía diciendo que me iba a dar mucha inteligencia, mucha sabiduría, y es así como me ha puesto en los primeros lugares. Hay muchos licenciados que me han felicitado, soy una de las primeras en mi clase. Es algo muy maravilloso de ver cómo tiene también el respaldo del Señor al 100%, un respaldo grande que le da a su sierva amada, nuestra hermana María Luisa. En sus palabras ella decía que habíamos muchos que no, por consecuencia de que no habíamos culminado nuestros estudios, no podíamos conseguir trabajo. Entonces eso lo tomé para mí y yo dije, Señor, este eres tú el que estás dando la respuesta y confirmando la bendición que me has otorgado, que son continuar con mis estudios. Esto lo testifico para enaltecer, glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Hermanos y hermanas, quiero compartir un testimonio para la gloria de nuestro Dios, que hace 5 años que el Señor me dio una profecía y una visión en que me dijo que veré mucho sufrimiento y problemas en el mundo y que por eso voy a sentir una tristeza para ver esto, pero que al mismo tiempo que mi hogar, mi familia estará completamente apartado de todo esto. Y en esta visión yo vi mi hogar como en un torre de marfil, completamente apartado de todo y viviendo con mucha paz. Y es así que creció el crisis de la pandemia en este año,
yo entendí que esto fue el cumplimiento de esa profecía. En el medio de marzo, aquí en el Reino Unido, empecemos con un cierre, como una cuarentena nacional, pero gracias a Dios nunca faltemos de nada. Vivimos muy felices, con mucha paz. También vivimos muy felices, muy bendecidos. El Señor en su misericordia nos bendició materialmente y espiritualmente. También hemos disfrutado siempre las meditaciones y las enseñanzas por parte de nuestra hermana María Luisa y los siervos de Dios, y ha sido muy hermoso. Y también estoy considerada como se llama una empleada clave o un trabajador clave, porque yo trabajo para el gobierno. Así entonces durante el cierre o la cuarentena yo pude trabajar y salir de la casa para esto, pero gracias a Dios esto no fue necesario porque yo estaba en mi licencia de maternidad. Entonces durante todo este tiempo yo pude quedar en casa con mi familia, y ya que he regresado a mi trabajo por causa de la situación que continúa con el crisis, yo puedo trabajar desde la casa todos los días, y eso es muy hermoso, es una bendición, porque yo sigo trabajando, yo sigo ganando mi salario, y también yo tengo más tiempo con la familia porque no tengo que viajar para mi trabajo. Y lo punto más importante o más impresionante de todo esto es que mis niños, los dos son autísticos y reciben normalmente un apoyo adicional en la escuela, pero gracias a Dios durante todo ese tiempo en la casa han aprendido más y desarrollado de forma muy hermosa, y así gracias a Dios todo ha sido muy bien, y yo comparto este testimonio para la gloria de Dios. Y mis hermanos y hermanas me disculpan si en algún momento me falta en español, yo soy nativa de Inglaterra. Gracias.